Cuarto tema entonces, el Evangelio de Dios y algunos sencillos requisitos que tiene. Sencillos requisitos, porque el ser humano es salvo cuando lo cree, cuando cree el Evangelio, pero tiene algunos requisitos para creer. En la reflexión anterior les decía, tiene un contenido doctrinal para creer. Nosotros tenemos que prepararnos para predicar de manera correcta, todo su contenido. Tiene un mensaje, un contenido doctrinal. Ahora, algunos sencillos requisitos para predicar correcto el Evangelio y que la persona crea correctamente y sea salvo. ¿De acuerdo? Primer requisito. El Evangelio anuncia o se centraliza en la persona del Señor Jesús. Y hay que enfocar bien, presentar bien quién es el Señor Jesús. El Señor Jesús es Dios hecho hombre, hecho ser humano. Hay una variedad de pensamientos en el mundo hoy en día acerca de quién es Jesús. Usted pregunte y le van a decir, Jesús fue un buen maestro. Jesús fue el Hijo de Dios. Jesús, no, dice Jesús fue un extraterrestre que vino y con los alienígenas y un día va a volver. Hay gente que dice eso. Otros están diciendo, no, dice Jesús fue un gurú. Resulta que vio que comenzó a predicar a los 30 años, dice, antes de eso fue gurú en la India. Semejante barbaridad. Nada que ver. Jesús comió sus buenos asados. En la Pascua se comían los asados de cordero y todo eso. Los gurúes no hacen eso. El Señor fue y es judío. Nació, vivió y murió bajo la ley de Moisés. Tuvo mamá judía. Y vez tras vez, él no estudió en las escuelas rabínicas de Jerusalén, ni de Galilea. Él sí asistía a la sinagoga, aprendió, seguro de su mamá y de José, aprendió el Antiguo Testamento, bueno, tenía una inteligencia superior, lo entendía completamente, pero siempre aseguró que no había sido discípulo de nadie, que ninguno era su gurú, ni su maestro, ni su rabino, no. Él dijo que había venido del Padre y que era enviado del Padre y que las palabras del Padre hablaba y todo lo que el Padre le había indicado para decir y hacer, él hablaba y él decía constantemente. Estoy terminando de grabar en programas radiales el Evangelio de Juan. Constantemente el Señor insiste que nunca habló algo de su propio antojo, sino todo lo que le oyó decir al Padre y el que el Padre le dijo que tenía que decir. Entonces, ¿quién es el Señor Jesús? La Escritura lo presenta como Dios en ser humano. Usted comienza a leer el Evangelio de Juan y dice, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que participó en la creación y en todos los detalles. Y después uno lee en el versículo 14, Evangelio de Juan 1:14, y dice, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué maravilla, ¿eh? No solamente quiere decir se hizo carne, se hizo cuerpo humano, es decir, Dios en un cuerpo, no, se hizo ser humano. Al nacer de mamá, el Señor tuvo y tiene cuerpo, alma y espíritu. Fue bebé, fue niño, es hombre, pero único caso en el mundo, es Dios descendiendo, nació como niño, como ser humano, pero desde entonces 100% Dios y 100% ser humano. Nunca dejó de ser Dios al hacerse humano. Entonces ese es el Señor, es Jehová, es Adonai, es Elohim hecho ser humano. Muchos textos dicen que el Mesías es Jehová. Por ejemplo, usted lee Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Se acuerda? Nada me faltará. Y él se paró en el templo y dijo, yo soy el buen pastor. Algunos le creyeron. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo porque créale o es una blasfemia.
¿Es el Señor o es una blasfemia? Él es Jehová. Incluso Zacarías 14 dice que el Mesías, Jehová, va a bajar sobre el monte de los olivos. Jehová hecho hombre. Él es Adonai. En el Salmo 45 dice, la gracia de Dios se derramó sobre ti. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eso habla del Mesías. Y más adelante dice, tú, oh Elohim. Ese texto lo menciona Hebreos 1 para decir que Él es Dios, Él es Elohim. Así que Él es Jehová, Él es Elohim, Él es Adonai, el Señor. En el Salmo 110 dice, dijo Jehová, a mi Adonai, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y ese es el Señor Jesús, es Adonai. Así que los tres nombres principales de la deidad del Antiguo Testamento, Jehová, Adonai y Elohim, se le adjudican al Mesías, al Señor Jesús. Entonces, Él es, y todo el Nuevo Testamento así lo atestigua, Él es Dios en ser humano. Así que, en primer lugar, el que va a creer el verdadero evangelio debe creer, y nosotros debemos predicar, que se centraliza en la persona del Señor Jesús, y el Señor Jesús es Dios en ser humano. Fíjese, dos textos vamos a ver. Vamos a ir a Romanos 10. Primer detalle entonces, o sencillo requisito del Evangelio. Se centraliza en Jesús. Y Jesús es Dios hecho hombre. Hermanos, se centraliza en Jesús, No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No podemos ser salvos ni en San Pedro, ni en San Pablo, ni en la Virgen María, ni ningún otro caballero, ni en ninguna otra dama, ni tampoco podemos ser salvos en el nombre del Espíritu Santo. ¿Vio? El Evangelio se centraliza en Jesús. El Espíritu Santo es una realidad, es la tercera persona de Dios. Pero Él no fue crucificado por mis pecados. La segunda persona de la Trinidad fue crucificado por mis pecados. Jesús, Dios hecho hombre, fue crucificado. Entonces, el Evangelio se centraliza en Él. Y hay que creer que Él es Dios. Se lo dijo Pablo, lo escribió en Romanos 10. Dice, capítulo 10, versículo 8. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Ahora, fíjese ese pequeño requisito. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, yo he escuchado barbaridades con este versículo. Algunos se van para un extremo, el extremo facilista. Van a una plaza y le dicen a cualquiera, o a uno, a dos, a siete, a 10. Dice, ¿usted cree que Jesús es el Señor? Levante su mano, dígalo que sí. Sí, bueno, usted ya es salvo. Así de facilito nomás. ¡Puf! Porque si confiesa, acá dice, no, un momentito, no es así. Mire el contexto, mire. Otro se va al otro extremo. Dice, si confesare que Jesucristo es el Señor. Entonces usted tiene que estar reconociendo al Señor, está reconociendo su autoridad, su señorío. Entonces usted tiene que someterse al señorío del Señor para llegar a ser salvo. Ese es otro extremo. No habla aquí de someterse a su señorío, porque el inconverso es débil, no puede hacer eso. Ni lo dice acá. Aquí dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Es la identificación de su persona, lo que recién les decía. Reconocer y confesar que Él es Dios el Señor, es el Señor Jehová, es el Adonai, el Señor.
Algo más les explico en cuanto al contexto. Estos textos que leímos están en Romanos 10, ¿sí? Obvio, tendríamos que mirar todo el capítulo 10. Y además están en Romanos. Yo no puedo entender cómo gente saca este versículo fuera de contexto para irse a un extremo, para irse al otro o decir cualquier cosa. Cuando decimos esto está dentro de Romanos, no podemos olvidarnos o desconsiderar todo lo que está escrito en Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se da cuenta? Porque es esencial. En Romanos de 1 al 3 dice que todos los seres humanos están condenados. 1 al 3. 3, 4, 5 dice que podemos ser salvos, justificados pues por la fe en Cristo. Y Romanos 6, 7, 8 habla de la santificación por la fe. Toda una doctrina bien sustanciosa de la salvación por la fe. Incluso Romanos 9, 10 y 11 habla de este problema de por qué los judíos no creyeron, si Él es el Mesías, porque no todos creyeron. Entonces, cuando nos ubicamos en Romanos 10, Pablo está hablando a judíos y de judíos, que ciertamente tienen cierto celo religioso, y algunos de ellos mucho, pero no conforme a ciencia, no conforme a un entendimiento claro de las Escrituras. Lo dice, fíjense por favor, Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo doy testimonio, dice Pablo, versículo 2, de que tienen celo de Dios. Son religiosos, pero no conforme a ciencia, no conforme a buen entendimiento. Ignorando la justicia de Dios, dice, procuraron establecer la suya propia, su religión, y no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y así viene explicando de los judíos, que deberían creer, y que no es tan complicado, ¿eh? Les dice, no hay que subir al cielo o a lo profundo del mar para... No, está allí sencillito. Como Moisés le dijo a los judíos de aquella generación, está al alcance de tu boca, mira, sencillito. ¿Y qué está al alcance de la boca hoy en día para creer y ser salvo? Judío, es así. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón, y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Pero esa es la síntesis de todo lo que enseñó en Romanos. Confiesa. ¿Saben que para una persona es muy fácil confesar? Jesús es el Señor, claro, lo reconozco. Pero así de fácil está el otro lado de la moneda para el judío. Es muy difícil para el judío llegar a confesar con su boca que Jesús, el crucificado, el Galileo, es el Señor, es nuestro Dios. El que lo hace pierde mamá, papá, casa, propiedades, negocio y empleo, fuera de acá. Lo echan, siempre fue así. Desde el día del libro de los Hechos. Perdían todo. Por eso se juntaron a vivir en comunidad los primeros días en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y algunos vendían alguna propiedad y ponían el dinero a los pies de los apóstoles para que manejaran el dinero y pudiesen vivir porque se habían quedado sin nada. Y desde entonces yo conozco hasta el día de hoy judíos, y también ni hablar de los árabes o de los musulmanes, que al creer en Jesús como Salvador, como Mesías Salvador, lo pierden todo. Entonces, es fácil, pero es muy difícil también, declarar con tu boca que crees que Jesús es el Señor. Insisto, no es en principio someterse a una autoridad que el inconverso no puede porque es pecador, necesita que Dios le salve. No es someterse a ese señorío, sino creer y declarar con tu boca que Jesús es el Señor. Es la identificación pública de su persona. Si crees en Él como Dios y Salvador, y que resucitó, es decir, que primero murió cargando el pecado, fue sepultado y resucitó, será salvo. Porque el que invocar el nombre del Señor será salvo. Primer requisito entonces,
reconocer que Jesús es el Señor, es Dios hecho hombre. Él es el autor de la salvación. Nosotros no podemos, nadie puede, ni pudo, ni podrá. Él es el autor de la salvación, es Dios hecho hombre. Y es muy importante reconocerlo, creerlo. Él dijo en él dijo en Juan capítulo 8, versículos 23 y 24, le dijo a los judíos: si no reconocéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Los judíos no querían creer que él fuese el Mesías y mucho menos Dios. Aunque quise decir los judíos. ¿Lo dije bien? Lo vuelvo a decir. Los judíos no creían, muchos judíos le rechazaban, no creían que él era el Mesías, no creían que él era Dios en forma humana. Y el Señor le dice, lo vuelvo a leer, Juan 8, 23 y 24, si no reconocéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. O sea que es requisito para la persona que crea que Jesús es el Señor, el Dios del Antiguo Testamento hecho ser humano. Número 1. Número 2. Es necesario que crea que fue sacrificio por nuestros pecados. Claro, lo vimos en los estudios anteriores y es lógico, ¿no? Es parte del contenido del Evangelio. Es necesario que crea que se hizo sacrificio por nuestros pecados y que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren, no es un invento de los cristianos. Está en Isaías 53, si usted lo quiere buscar, Isaías 53, escrito 7 siglos antes de Cristo. 700, el número redondo, ¿no? 700 años antes de Cristo dice, todos nosotros fuimos, vamos a leerlo específicamente, Isaías 53, 5, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. 7 siglos después se cumplía que él, angustiado y afligido, no iba a abrir su boca, iba a cargar la cruz, y en las afueras de Jerusalén iba a ser llevado al matadero de la ejecución romana, la crucifixión. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que hay que creer entonces que Él es el gran Dios hecho hombre, número 1. Número 2, que sacrificialmente llevó nuestros pecados en la cruz, en el madero. Número 3, otro requisito para creer. Hay que creer en su resurrección. 1 Corintios 15. En el estudio anterior pasábamos por ahí. 1 Corintios 15, Pablo dice, este es el evangelio que les prediqué. Se los vuelvo a repetir. Dice, con este evangelio sois salvos si no creísteis en vano. Miren, 1 Corintios 15, versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados y después dice fue sepultado y después dice al tercer día resucitó. ¿Cómo que es esto de creer en vano? En vacío. Bueno, para entenderlo creo que hay que leer todo el capítulo 15, todo. El gran tema del capítulo 15, ¿saben cuál es? La resurrección del ser humano. Resulta que a los corintios, por esa influencia de filosofía griega que ellos tenían, les costó mucho creer la resurrección corporal. En la filosofía griega, yo no leí todo, pero me han dicho, los que saben, que está ausente el concepto de la resurrección del cuerpo. Y a los
y a ellos, los corintios, influenciados por la filosofía griega de aquellos días, les costó mucho creer. A los tesalonicenses no les costó tanto. Los que conocen aquí 1 Tesalonicenses 4, ¿se acuerdan? Pablo dice, porque si creímos que que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús los que durmieron en él, y sigue, como que ellos creyeron y no tuvieron mayores problemas. Los tesalonicenses, Macedonia, otra región, ¿no? Pero los corintios les costó mucho creer en la resurrección de los muertos. Entonces, aquí aparece varias veces la palabra en vano, en capítulo 15. Fíjense, 1 Corintios 15, 2, lo leímos recién. Después aparece en el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Versículo 12, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Versículo 14, si Cristo no resucitó, vana, de nuevo la palabra, es nuestra predicación y vana también nuestra fe. 17, versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, en vacío. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Ven? Es necesario creer en la resurrección de los muertos. Dice versículo 20, felizmente, mas ahora Cristo ha resucitado, de los primeros, las primicias de los que durmieron o murieron es hecho. ¿Se da cuenta? Se puede creer en vano, en vacío, porque hay un detallecito que no creyó la persona. ¿Cuál era ese problema de los corintios? Les costaba creer en la resurrección de los muertos. No solamente nuestra resurrección. Dice Pablo, si alguno de ustedes no cree en la resurrección de los muertos, está en serio problema. Porque no solo que no vamos a resucitar nosotros, sino que si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, chau, estamos perdidos. Todavía estamos en nuestros pecados. No hay salvación no hay Salvador que nos perdone, no hay Salvador que nos saque de nuestra condición. Si murió y quedó muerto, chau, estamos perdidos. Pero Pablo dice, no, los perdidos son ustedes, es decir, perdidos en su manera de pensar, están equivocados, tienen que creer, Cristo resucitó y nos va a resucitar a nosotros también en aquel día y llevarnos a la gloria. Todo eso desarrolla en el capítulo 15, que tiene 50 y algunos versículos. Conclusión, es un requisito creer, que usted crea y yo crea, y así prediquemos. Primero, que Cristo resucitó entre los muertos. Faltó de la tumba el cuerpo, caminó, tenía carne y hueso, subió al cielo, un día volverá, le vamos a ver, conversar. Resucitó. Primer requisito. Y segundo, él dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. O sea, él nos resucitará a nosotros. Créalo, es parte de su triunfo y es parte de su promesa. Nos va a resucitar a nosotros también. Pero es un requisito, creer que él murió y resucitó corporalmente, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces, primer requisito, creer que Jesús es el Señor, es Dios en forma humana. Número 2, creer que fue sacrificado por nuestros pecados. Número 3, creer que resucitó y nos resucitará. Número 4, el arrepentimiento es un requisito para la salvación. Arrepentimiento. Miren, les voy a mostrar versículo Lucas, Evangelio de Lucas. Vamos a ver, Evangelio de Lucas. Capítulo 24. Ya estamos sobre el final del libro de Lucas. El Señor, son las últimas palabras del Señor, luego sería elevado al cielo. Lucas 24, 46, dice el Señor, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, mire lo que tenemos que predicar, arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén. ¿Qué predicamos? Que las personas tienen que arrepentirse y que Dios le ofrece gratuitamente su perdón. Pero las personas tienen que arrepentirse, tiene que haber un cambio de mentalidad, ¿no? Eso significa la palabra griega metanoia, que se traduce a arrepentimiento, significa cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar. Yo antes creía que Dios estaba distante, que era injusto, que esto, que lo otro, y creía que yo no era tan malo, era bueno y que la culpa lo tenían los otros. Pero cuando me predicaron el Evangelio y me mostraron las Escrituras, me arrepentí, cambié mi manera de pensar. Reconocí que Dios es bueno, que es justo, que es salvador, y reconocí que yo soy pecador, perdido y que necesito al Salvador. O sea, cambié mi manera de pensar, me arrepentí de esas cosas básicas o en esos temas básicos. Y al arrepentirme, clamé al Señor, quise que Él fuera mi Salvador y me perdonó. Pero es necesario esa cuota de arrepentimiento. Se discute, digo cuota de arrepentimiento porque se discute cuánto arrepentimiento se necesita. Algunos van al extremo de decir hay que llorar y el otro dice no, si ya reconocemos y ahí, el otro le pone un poquito más, un poquito menos. Pero básicamente es cambiar mi idea en cuanto a Él y cambiar mi idea en cuanto a mí. Yo necesito arrepentirme, reconocer que soy un pecador perdido. Y cuando reconozco que en mi condición no puedo salvarme a mí mismo, Él me salva. Él me tiende la mano porque Él resucitó, es poderoso para salvar y me perdona. Porque su sangre derramada en la cruz, su sangre real, verdadera, que aquel día manchó la cruz, manchó la tierra, su sangre derramada una sola vez y para siempre. No les hablo de un juguito, de un vinito, de una imagen, no. Aquella mañana para siempre. Su sangre derramada en el sacrificio de la cruz nos limpia de todo pecado a los creyentes y a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Así que, cuarto requisito, que se arrepientan. En Hechos 17, no lo vamos a leer ahora, el tiempo se está yendo, en Hechos 17 Pablo predica en Atenas y dice que ahora Dios manda que la gente se arrepienta. En Atenas ahí eran refilosofadores. Cuando Pablo habló del Dios del cielo y el Dios de la resurrección, dice, no, otro día te vamos a escuchar de esto. Pero él les dijo, ahora Dios manda que se arrepientan, que cambien la mentalidad. Y a propósito, el arrepentimiento completo es cambiar nuestra mentalidad humana y terrenal por la mentalidad que nos comunica la palabra, ¿no? Manda que se arrepientan. Entonces es necesario esa cuota de arrepentimiento que me hace acercarme a Dios, sentirme en mi necesidad, reconocerlo y decir, Señor, sálvame, me arrepiento de mis pecados, estoy perdido. Antes pensaba de una manera, ahora me arrepiento, lo reconozco, me doy cuenta, necesito de ti. Así que en cuarto lugar, que se arrepientan. Y en quinto lugar, un requisito es creer y recibir al Señor. Creer y recibir al Señor. Fíjense, palabras claves. Vamos a Juan, capítulo 1. Ya estamos terminando con el tiempo, ¿verdad? Juan capítulo 1. ¿Cuánto falta? ¿Estamos bien? Bueno, 6 minutos. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Miren la palabra recibieron. Y Juan 1:12, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Así que para ser salvo, usted, yo, los demás también, debemos creer en el Señor y recibirle como Salvador. Creer y recibir, son las dos palabras. Aparecen en varios lados. Fíjense, por favor, ya que estamos, Juan 5, palabras del Señor, versículo 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere, a ese recibirán.
¿Cómo podéis creer, pues recibir gloria los unos de los otros y no buscar la gloria de Dios? ¿Se dan cuenta? Creer y recibirlo, creer en su persona y recibirlo. Ojo, no debemos predicar que la gente se entregue a Dios o que le entregue el corazón. Si el ser humano no tiene nada que entregarle a Dios, somos pecadores perdidos. Más bien, la persona tiene que recibir al Señor, creer en el Salvador y recibirlo. Señor, quiero que seas mi Salvador, te recibo en mi vida, sálvame a mí. Entonces, no es que tengo que entregarle, no tengo nada que entregarle. Más bien es, creo en ti, Señor, y te recibo como mi Salvador personal. Está clarito, ¿eh? Mire Colosenses 2, Colosenses 2. Colosenses 2, versículos 6 y 7. 2, 6. Por tanto, de la manera que habéis, ¿cómo dice? De la manera que se han entregado a Cristo. No, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Colosenses 2, 6. Arraigados y solidificados en Él, así como habéis sido enseñados, por la fe, en la fe. Creerle y recibirle. ¿Se da cuenta? Creerle y recibirle. Lo mismo dice Romanos 5, y ya vamos terminando. Romanos 5. Romanos 5 dice que en Adán estamos todos condenados y en Cristo somos salvos. No hay otro término medio. Romanos 5 dice, versículo 17, por la transgresión de uno solo, ese fue Adán, reinó la muerte, mucho más ahora reinarán en vida por uno solo, otro, Jesucristo. ¿Quiénes? ¿Todos? No, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, los que reciben al Señor, los que le creen. Y en último punto podríamos poner, es bueno y necesario invocar a Dios para ser salvo, al Señor. Romanos 10:13, lo leímos hace un ratito, dice, el que invocare al Señor, el nombre del Señor será salvo. Yo creo que le ayuda al ser humano invocar a Dios y recibirle como Salvador, incluso hacer una oración para recibirle. Y tengo ejemplos. El ladrón de la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue una oración. Invocó al Señor, solo que el Señor no estaba en el cielo, estaba a 1 metro de distancia. Pero invocó al Señor. Otros vinieron y le pidieron al Señor que le sanara, que esto, que lo otro. Pablo, camino a Damasco, fue derribado por esa luz extraordinaria y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Invocó al Señor. Así que bueno es entonces ese objetivo, ese punto de vista. El Evangelio es una invitación a venir a Dios, a creer en el Salvador y recibirle. Es invocar su nombre para ser salvos. Amén. Entonces ténganlo en cuenta estos requisitos sencillos. Número 1, Jesús es el Señor, es Dios hecho hombre. Número 2, sacrificio por nuestros pecados. Número 3, no creer en vano, hay que creer que resucitó. Él es Salvador, poderoso. Un día nos viene a buscar, vamos a estar con Él. Número 4, arrepentimiento. La persona cambia de mente, le cree a Dios, le recibe al Salvador. Número 5, creer y recibir. Número 6, invocar al Señor, hablarle al Señor, hacer ese paso de fe diciendo, Señor, creo en ti, te recibo. Gran Señor, te recibo como mi Salvador personal. Gracias por haber puesto tu vida por mí para salvarme, para rescatarme. Yo espero que cada uno aquí ya lo haya hecho, haya dado ese paso de fe, diciendo, Señor, quiero que seas mi Salvador desde ahora y para siempre. Si alguno no lo hizo todavía, hoy es el momento, hoy es el día de salvación. E incluso si alguno nos ve por video, entienda y entendamos. El que invocar el nombre del Señor, comprendiendo todo esto, por supuesto, será salvo. Salvo y seguro para siempre por la gracia y el amor de Dios. Gran tema, Continuamos mañana y van a venir 12 temas en total, ya hemos tratado 4.
Iban a ser 4 en la noche de mañana y 4 el domingo por la mañana. Quedarán en forma de 12 videos de aproximadamente 25, media hora. Oremos al Señor cerrando esta noche y es buen momento para decir, Señor, gracias. Seguro ya lo tienes como Salvador, gracias. Y decirle ahora, Señor, utilízame para enseñar tu palabra y para alcanzar a otros con el mismo evangelio de salvación. Ayúdanos a tener estas doctrinas en claro, Señor, en tiempos de confusión, de discusiones, que podamos estar bien enfocados sobre estas doctrinas de salvación y preparados para anunciarlas a otros. Gracias te damos por esta noche, pedimos tu cuidado y bendición y aún tu bendición en la continuidad de estos temas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.